México está a 10 días del inicio de los 19º Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes. Desde la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, los oradores del Consejo Nacional de Huelga se dirigen a una multitud de cerca de 8,000 personas. Eduardo Cervantes estaba frente al edificio Chihuahua. Como 5 minutos o 10 minutos antes de que empezara la balacera, bajaron por esta escalera 6 u 8 personas, hombres todos, con unas pancartas. Se comentó que no parecían ser estudiantes, pero no se les prestó mayor atención. 68. Sí fue atacado políticamente. Hasta después, cuando hubo manifestaciones de violencia criminal, entonces hubo necesidad de tomar otras medidas, porque ya las simples medidas políticas no fueron suficientes, pero no es porque antes no se hubieran tomado medidas de carácter político. Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Estoy totalmente tranquilo conmigo mismo, que es lo más importante para estar sereno. El juicio de la historia lo espero con toda serenidad y confianza. No temo ni siquiera al juicio de mis contemporáneos. Sé, y los mexicanos saben, que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que los errores han sido involuntarios. Al dejar la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz se alejó del medio. Las protestas, que se han iniciado el 22 de marzo en Nanterre, alcanzan el barrio latino de París. La magnitud de las manifestaciones aumenta. Las manifestaciones, cada vez más violentas, continúan. El barrio latino se llena de barricadas que cada mañana son destruidas por la policía. Francia no es el único país afectado. El movimiento alcanza poco a poco a toda Europa, en caso de vacío de poder. La CGT, los partidos de izquierda y la calle reclaman un gobierno popular. ¿Qué puede contarnos acerca de los hechos ocurridos en el 68 aquí en México? Los hechos ocurridos durante la época del 68, la rebeldía total y absoluta de la juventud, en ese tiempo fue a raíz de la poca libertad que tenía la juventud para expresar lo que realmente sentía. Nos oponíamos directamente en contra del establishment, que así le llamábamos románticamente, o era la palabra anglosajona para designar lo establecido. Es decir, teníamos que actuar de acuerdo a lo que el gobierno, a lo que nuestros mayores decían que teníamos que decir, actuar o cómo hacer las cosas. Aquí en Puebla, ¿cómo se vivió la situación? En la Universidad Autónoma de Puebla en ese tiempo ya estaba de por medio el Partido Comunista prácticamente en el poder de la Universidad Autónoma de Puebla, donde se ofreció un apoyo, pero no un apoyo físico, en ese tiempo al movimiento estudiantil que se realizó en México ya fue en octubre, pero anteriormente ya había habido el bazucazo en un colegio también si no mal recuerdo, del Politécnico. Fue un apoyo nada más con marchas, tomar camiones, quemar camiones, gritar
consignas en contra del gobierno, en contra de lo establecido, en contra del establishment. Y acerca del 2 de octubre, ¿cuál fue la postura del gobierno? ¿Qué fue lo que se dijo de esa fecha? En realidad no se sabe de dónde salió la orden de atacar a esa gran manifestación del 2 de octubre de 1968. Pero se cree y se comenta, y de todos es sabido, que el que dio la orden fue el no menos célebre secretario de Gobernación en ese tiempo, el señor, ¿cómo se llama este señor de tan mala memoria? Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación del entonces presidente don Gustavo Díaz Ordaz. Desgraciadamente siempre se le carga la mano al que tiene el poder, al que tiene las riendas del país. En ese tiempo era el que llevaba las riendas del poder, era don Gustavo Díaz Ordaz, pero el que llevaba las riendas internas era ni más ni menos que Luis Echeverría Álvarez, que fue el que, en lugar de traer beneficios, a la larga fue la primera devaluación del peso. Se perdió el precio dólar peso mexicano, que era de 12 pesos, 12.50, que ya tenía, pues, si no mal recuerdo, más de una década con ese precio, y que había una estabilidad económica en el país muy buena. Desgraciadamente, por sus tiradas socialistas, que siempre anduvo coqueteando con Rusia, con Cuba, con Chile, fue cuando se le dio mucha cabida al izquierdismo, bueno, a los de ideologías izquierdistas aquí en México. Todos ellos tenían cabida aquí en México. Los mejores trabajos dentro de gobernación, dentro del gobierno, eran prácticamente, los que trabajaban ahí eran la mayoría extranjeros, o por lo menos los extranjeros son los que tenían los mejores puestos dentro de la política mexicana. ¿Cuántos años tenía usted cuando ocurrieron los hechos? Tenía yo 18 años cumplidos. Ok, muchas gracias. Para servirle, señor.